supuesto, a Daniel Velandia de Credit Corp, quien nos acompaña para cerrar con broche de oro esta jornada que tenemos de comercio exterior. Como les comentaba, Daniel trabaja en Credit Corp. Es economista jefe de Credit Corp Capital desde enero de 2016 y está a cargo de la dirección del área de Research de Credit Corp Capital Colombia desde abril de 2010. Es economista por la Universidad del Rosario, con maestría en economía de la misma universidad, cuenta con 13 años de experiencia y previamente se ha desempeñado en cargos de docencia, investigación académica y del sector financiero. Entonces, Daniel, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Bueno, mil gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar aquí. Y bueno, pues la idea es comentarles un poco acerca de nuestras perspectivas económicas. La verdad, pues la situación no está fácil. Evidentemente, por el contexto externo también a nivel doméstico. Pero digamos que la idea de las presentaciones que hacemos es dejar sobre la mesa como los factores clave para considerar de lo que viene hacia futuro. Voy a empezar a compartir la presentación. La primera parte la voy a dedicar al tema internacional y después hablaré acerca de Colombia pues con más profundidad. Voy a hacer un comentario, un disclaimer que debo hacer obligatoriamente. Digamos que por obvias razones en los últimos meses, incluso años, dentro de las presentaciones económicas hemos tenido que hablar necesariamente de política. Y yo no soy experto político, pero por supuesto, digamos, nosotros hablamos permanentemente con expertos políticos, hablamos permanentemente con colegas, con gente del gobierno. Entonces, seguramente haré algunos comentarios acerca del tema, pero el disclaimer es que todo lo que sea comentario político de mi parte solo me representa a mí, no representa a Credit Corp Capital, porque pues lo político tiene muchas aristas, muchos puntos de vista, y simplemente yo me formo ideas y hago algunos comentarios en ese sentido. Pero digamos, insisto, más allá de pronosticar, lo que busco es dejar insumos que puedan servir para toma de decisiones hacia el futuro. Arrancando con lo internacional, básicamente yo creo que es bien importante recordar y resaltar que el mundo sigue enfrentando una situación que no se veía hace más o menos 50 años, que es un escenario de alta inflación, muy alta inflación. De hecho, las inflaciones más altas en más de 40 años en varios países del mundo desarrollado, y un crecimiento económico muy moderado con una probabilidad importante de recesión. Yo me atrevo a decir que el mundo, más bien los mercados, los economistas en general, ya estamos, digamos, incorporando esa posibilidad de recesión el próximo año. Justamente las proyecciones de las entidades multilaterales, esto es del Fondo Monetario Internacional, se siguen reduciendo. Estas flechas a la baja indica que las proyecciones siguen cayendo para el 2023 y entonces se está esperando un crecimiento muy modesto de 2.7. Yo creo que va a ser menor que eso, es decir, espero que en el futuro las proyecciones se sigan reduciendo. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, estamos hablando de un crecimiento que bordearía 1%, muy bajo. Europa, eh, algo por los lados de medio punto solamente de crecimiento, con países como Alemania, Italia, incluso Inglaterra, ya casi es un hecho, contrayéndose durante todo el 2023. Esto que está pasando en el mundo, pues es el resultado de muchos factores, pero yo le echo la culpa a Vladimir Putin, digamos, abiertamente. El mundo probablemente en el 2023 se iba a desacelerar por ciclo económico, porque llevamos un par de años de recuperación, pero pues yo creo que nadie esperaba que pudiera haber una recesión tan rápido después de la pandemia, después de la recuperación que estábamos viendo en el 2021. Pero ya veníamos con problemas, la economía estaba débil aún, digamos, con las secuelas de la pandemia. Teníamos los famosos problemas de las cadenas de valor globales que ustedes
conocerán obviamente mucho más que yo. Y la guerra lo que llega es a consolidar y profundizar este contexto complejo, en particular de comercio internacional, de costos de transporte, todos los temas logísticos que ya conocen bien. Eh, Eso lleva a más inflación, lleva a las autoridades, los bancos centrales en el mundo, a subir tasas agresivamente para intentar controlar la inflación y sus expectativas de inflación, y estamos en este contexto. En realidad, el golpe ha sido muy fuerte. Yo doy un dato que es bien diciente de la situación, y es que el crecimiento inicial esperado para Estados Unidos este año era 5%. Esto converge a 1. Es impresionante el recorte. Y todo esto en realidad vino a cambiar dramáticamente por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Para el próximo año, las expectativas positivas están puestas en China, que China logre recuperarse. Este año ha sido complejo para la economía china, principalmente por su política de cero tolerancia al COVID. De hecho, hoy estamos sufriendo otra vez de eso. En Beijing están cerrando algunos barrios, unas ciudades cercanas también a Beijing se están cerrando por un aumento sustancial en casos de COVID. Entonces, esa política, mientras se mantenga, sigue impactando el mercado, y China ha venido teniendo también problemas en el sector inmobiliario, que para muchos es conocido. La expectativa es que en el 2023, pues en algún momento, ojalá sea así, esas restricciones a la movilidad se van a ir levantando todas en la medida en que se controle el virus por parte de ellos, y por el otro lado, el gobierno está empezando a inyectar recursos importantes para que el sector inmobiliario funcione mejor. Entonces ahí está la expectativa de que China levante, y obviamente si China levanta, vamos a tener por lo menos un soporte para el crecimiento de la actividad económica mundial. Latinoamérica este año se ha visto muy beneficiado por los altos precios de los commodities. De hecho, las revisiones han sido sistemáticas al alza, afortunadamente, en todas las proyecciones de crecimiento de la región, incluyendo Colombia, por supuesto, que ha sido el líder del crecimiento económico en Latinoamérica este año. Pues ahora hablaré de eso. El próximo año Latinoamérica se va a enfriar, obviamente de la mano de todo este contexto que estoy mencionando. Aquí aprovecho para hacer un comentario que creo es conveniente. Me gusta hacer una pausa aquí para decir, hombre, puede haber recesión global, seguramente va a haber recesión en Estados Unidos, pero una recesión no es igual a crisis, ¿sí? Y me gusta decir esto porque cuando uno habla de recesión empieza a haber calas largas, preocupaciones, como si uno estuviera hablando de una tragedia. Y la realidad es que la recesión puede hacer perfectamente o hace parte perfectamente de un ciclo económico. Yo lo que entiendo perfectamente de quienes ven la recesión o la perciben como algo muy negativo es porque las últimas dos recesiones globales fueron realmente unas crisis muy profundas. La del 2008-2009, la crisis financiera, y la del 2020, pues la pandemia. Pero hoy por hoy, afortunadamente, no hay indicios de que vayamos a tener grandes inconvenientes, por ejemplo, en el sistema financiero global, o países importantes, entre comillas, con problemas de pago de deuda. No, afortunadamente no. Y el mercado ya ha tenido un golpe muy fuerte todo este año en medio del actual escenario. Así que yo creo, y lo que está el mercado, pues por ahora descontando, y esperemos que sea así, es que la recesión sí va a ser un frenón de la actividad, pero hasta ahí, digamos, y que inclusive ese freno en la actividad puede ayudar a solventar los desequilibrios que se están viendo hoy en el mundo, particularmente lo relacionado a la muy alta inflación. Hemos visto sorpresas positivas últimamente, hace 2 semanas, en inflación en Estados Unidos, una maravillosa noticia. La inflación en octubre cayó mucho más de lo esperado en Estados Unidos. Se esperaba 8% anual, salió en 7.7, y es la primera sorpresa a la baja que tiene la inflación en Estados Unidos. Eh, y eso fue muy celebrado por el mercado. Uno de los factores, bueno, o lo podemos ver en dos indicadores o mercados, claramente. La reacción, digo yo, se puede reflejar en los indicadores, la reacción positiva del mercado por el dato de inflación. Uno, tasas de interés, los bonos del Tesoro norteamericano, la deuda emitida por el gobierno gringo, han tenido una caída muy fuerte en tasa, lo que lo es espectacular, porque recordemos que la tasa del Tesoro es la base, fija las tasas de interés a nivel mundial.
Esa tasa estaba a 4,40 hace un mes y hoy está en 3,70. Una caída de 70 puntos básicos es significativo y obviamente alivia las presiones del mercado. Y por el otro lado, el dólar. Recordemos que hace un tiempo el dólar estaba, por ejemplo, el euro estaba por los lados de 0,95, 0,98. Hoy estamos bordeando 1,03, 1,04, lo cual claramente también implica un alivio para el mundo después de un dólar significativamente apreciado. Y digo un alivio porque obviamente esa depreciación de todas las monedas genera inflación, genera problemas para los bienes importados, pero particularmente para la inflación. Y eso, digamos, empieza a generar algún alivio. Entonces, el mercado ha celebrado los datos de inflación, está por verse, pues que ojalá esto sea una tendencia sostenida en el futuro, pero las últimas 2 semanas exactamente han sido más favorables para los mercados. Y además, cualquiera que miden de estas gráficas, de estos indicadores, la realidad es que los problemas en las cadenas de valor globales se han venido reduciendo. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchas empresas últimamente, exportadores, importadores, incluyendo, he estado con Flores recientemente también, y hay un consenso en que efectivamente estos problemas logísticos, costos de transporte y demás en el mundo se han venido reduciendo afortunadamente. Sí, hay que reconocer que cuando uno mira los niveles, todavía estamos altos. O sea, los costos de producción, más bien de transporte en particular, y bueno, de producción en general, eh, siguen muy altos en perspectiva histórica. Entonces, los empresarios se siguen enfrentando a esta situación compleja, pero lo peor parece haber quedado atrás. Lo peor fue por allá a mitad de año y las cosas han mejorado sustancialmente. Entonces, la expectativa es que en la medida en que esto siga mejorando, eh, la inflación también va a ir cediendo más. Y la inflación, pues, es lo clave en este momento en el mundo porque es lo que ha generado estas reacciones tan fuertes de las autoridades, de los mercados, del dólar, etcétera, etcétera. Ojalá de verdad esto quede atrás. Obviamente el tema geopolítico juega un rol muy importante para esas expectativas. En medio de este escenario, el mercado ha venido ajustando sus expectativas de tasas de interés del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, pues que es el factor crítico, insisto, para el movimiento de los activos financieros y de la economía mundial. Hoy por hoy el mercado le está dando una probabilidad más o menos del 80% a que la Reserva Federal va a subir tasas 50 puntos básicos a mitad de diciembre, es decir, que llegaríamos a 4,5 de tasa de interés. Em, pero la noticia es que hace 3 semanas el mercado esperaba que subiera 75, que el incremento fuera más agresivo, y se han venido entonces bajando las expectativas de que la Reserva Federal va a continuar con un ritmo muy fuerte. De hecho, esta semana se publicaron las minutas de la última reunión de política de la Fed. Hablaron un par de miembros de la Reserva Federal también y sugirieron que sí, ya es momento de irle bajando al ritmo de subidas de tasas de interés. El mercado está celebrando eso porque ya llevamos varias subidas consecutivas de 75 puntos básicos. Entonces, bajar a 50, eso es positivo. Hoy por hoy, repito, la tasa está en 4%, la tasa de política, y el mercado está esperando que el pico se alcance más o menos en 5. Entonces puede que nos queden 2 o 3 subidas más por parte de la Reserva Federal, pero a un menor ritmo. Y entonces el mercado empieza a acomodarse a esa posibilidad y empieza, entre comillas, también a celebrarlo, porque entonces ya empezamos a ver más cerquita el final del aumento de tasas de interés del Banco Central, que no paro de insistir, es determinante para el movimiento de todos los mercados, incluyendo el dólar. De hecho, aquí lo pongo explícitamente. Yo siempre he pensado, soy un convencido desde que trabajo en esto, que pues obviamente muchos factores juegan en los mercados, en el dólar, muchas cosas juegan en el comportamiento de las monedas, de las tasas de interés, de las acciones, de la economía, pero lo más importante de lejos es lo que haga o deje de hacer la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso es una realidad. Inclusive aquí les pongo esta grafiquita bien interesante. Esto es el monto de liquidez que hay en el mundo eh, inyectado por los principales bancos centrales y los flujos de portafolio hacia mercados emergentes. Entonces, tiene lógica que cuanto a menos liquidez hay, porque por ejemplo el Banco de Estados Unidos está recogiendo dinero, todos competimos por menos recursos.
las tasas de interés se suben y como la gente está nerviosa, los inversionistas están nerviosos que por la inflación, la geopolítica, la recesión, pues llegan menos flujos emergentes, o sea, somos mucho más riesgosos, ¿no es cierto? Y eso implica entonces un golpe a tasas, un golpe al dólar, el dólar se dispara, en fin, dejan de llegar recursos. Esta gráfica entonces también indica que en la medida en que la Reserva Federal vaya cambiando su postura, por lo menos en un primer paso, deje de subir tasas de interés en los próximos meses, que es la expectativa, y obviamente en un momento posterior, probablemente a finales del próximo año, empiece a indicar que puede bajar tasas, esos flujos van a volver a empezar a llegar, empieza a haber más confianza y eso impacta al dólar, por ejemplo, ¿no es cierto? El dólar está aquí, el dólar ha tenido una apreciación impresionante. Aquí hago un comentario para que nunca se nos olvide esto. A mí me preguntan que si el dólar en Colombia realmente tiene sentido que esté en sus niveles máximos históricos y yo digo sí, tiene absolutamente todo el sentido. La discusión es si debería estar en 4.000, 4.500 o 5.000. Es una discusión diferente. Pero sí, independientemente de lo que sea que esté pasando internamente, el dólar debería estar en máximos históricos. Porque hoy por hoy estamos teniendo un yen japonés en sus peores niveles en 35 años. La libra esterlina hace como mes y medio llegó a su peor nivel en 40 años y el euro llegó ahorita a estar por debajo de la paridad. O sea, el dólar está completamente apreciado y a unos niveles muy altos que no se veían en promedio hace más de 20 años en el mundo. Por lo tanto, tiene todo el sentido que el dólar en Colombia esté alto, pero ahorita discutiremos si a 5.000 o a 4.000 cuadros debería ser el número, pero la depreciación ha tenido todo el impacto, digamos, proveniente de lo internacional. Entonces, bueno, aquí no me voy a tener mucho más. El punto es que la Reserva Federal es determinante y lo ha sido siempre. Y nosotros creemos que en la medida en que entonces la Reserva Federal vaya a ir cambiando su postura, el mercado va a ir mejorando. Eso implica que las tasas de interés caen un poco más, lo cual nos debería favorecer en el financiamiento. Los flujos empiezan a llegar un poquito más a mercados emergentes y el dólar a nivel mundial debería poco a poco ir cambiando en mayor medida de tendencia. Incluso las últimas 2 semanas ya lo ha hecho, como mencioné. Y en general, digamos que es un tema que el mercado va a estar monitoreando de manera permanente. Mm, con respecto a Colombia, bueno, y de alguna manera, para cerrar el tema, yo les diría, digamos que entonces el próximo año vamos a ver un golpe, de alguna manera, en el tema eh, de crecimiento económico. Eh, Esperemos que no sea muy fuerte, digamos que el escenario base es que no va a ser muy fuerte, pero al final yo hago un comentario, por ejemplo, y entendiendo en el escenario en que estoy con ustedes, la realidad es que la economía y obviamente los mercados, el dólar, están supremamente conectados, pero los timings, los periodos son diferentes. En realidad, lo que suele suceder es que el mercado se anticipa significativamente em, a los hechos, y hay un comentario, un dicho muy popular que se llama, o que dice en el mercado y que para mí siempre se cumple, es usted compre el rumor y venda la noticia. Ahí lo que hay que decir es que el dólar se ha venido apreciando significativamente en el mundo, esperando una recesión, esperando que la Fed siga subiendo tasas. Y lo que suele suceder es que cuando ya se materializa el hecho, ya cuando subió tasas, ya cuando hubo recesión, el mercado empieza a devolverse, ¿no es cierto? Entonces, seguramente va a seguir habiendo mucha volatilidad, pero en la medida en que el mundo el próximo año se desacelera, seguramente los mercados se van a ir devolviendo, ¿ya? Porque todo este año hemos incorporado un mal escenario del 2023. Entonces, cuando el hecho se materializa, las empresas, las personas sentimos el golpe, menor crecimiento, menor empleo, menores ingresos, etcétera, pero el mercado empieza, por el contrario, es a descontar que va a haber una recuperación en 2024. El mercado todo lo anticipa. O sea que esto lo digo es porque hay gente que me dice, entonces si Colombia entra en, perdón, el mundo entra en recesión, entonces ahora sí el dólar se subió. No, ya eso está descontado en muy buena parte. Por eso es que ahora el dólar se está devolviendo un poquito en el mundo, está empezando a caer más bien.
incluso en Colombia también. Eso está explicado por el contexto internacional. Entonces, importante tener esa claridad de la divergencia de momentos entre la actividad económica y lo que pasa en los mercados. Entro a Colombia. Colombia no nos defrauda, y yo le digo no me defrauda abiertamente, porque yo digo que siempre molesto con este comentario, y es que mis colegas, mis clientes, nuestros clientes, muchos inversionistas siempre me dicen que es que yo soy muy optimista y sueno muy optimista y no sé qué. Y yo les digo, sí, reconozco que yo sí soy optimista con Colombia en lo relativo, en lo que respecta a crecimiento económico. Y cuando yo digo en lo relativo, y perdón la expresión, pero no se me ha ocurrido otra menos coloquial, cuando uno es analista financiero, analista económico, uno mira Colombia con el resto de países de la región o del mundo. Uno no se mira el ombligo solamente. Realmente esa no es la forma de hacer análisis. Y yo siempre he sido muy optimista relativo con Colombia. Y Colombia no me defrauda. Esto que ustedes ven acá indica que es muy probable que Colombia tenga el mayor crecimiento económico del mundo en el 2022, del mundo. Eh, y la verdad es que Colombia ha mostrado una resiliencia impresionante, siempre. Hay unos datos que muestran que hace 100 años, en los últimos 120 años, Colombia solo ha tenido 3 recesiones. Eso no es normal. Bueno, ¿qué está pasando hoy por hoy? Claro, hacia adelante vamos a ver si ese optimismo se me mantiene, ¿cierto? Hay que ser realistas. Vamos a ver, esperemos que sí. Obviamente habrá que esperar muchas cositas que pasen próximamente, pero digamos que el punto es, por una parte, Colombia ha estado supremamente beneficiado por los altos precios de petróleo y carbón. Eso que ustedes ven acá son los términos de intercambio de Colombia, pues de alguna manera los recursos que entran por esos rubros. Y mientras otros países de Latinoamérica han venido viendo una caída en términos de intercambio, Colombia viene con un incremento sustancial, básicamente porque somos exportadores netos de combustibles. Entonces, esa guerra, ese conflicto geopolítico nos ha beneficiado de manera material a lo largo de este año, y esto es lo que llamamos ingreso nacional. Eso se va irrigando en toda la economía. Por el otro lado, el consumo de los hogares es el que ha sido el motor de crecimiento de la economía. Y aquí les dejo un datico que me gusta mencionar harto para que nos hagamos la idea de esto, cómo ha sido impresionante. En Colombia, desde el 2000 y el 2019, en promedio, eh, tenía un crecimiento del consumo real de los hogares, promedio de 4%. 4%. Esto entre marzo del año pasado y hoy ha crecido un 20%. Es una barbaridad. O sea, yo he venido diciendo todo el año que la gente está consumiendo como si el mundo se fuera a acabar. ¿Qué ha venido pasando? Ahorramos mucho, muchísimo, obligadamente en el 2020. Entonces, en el 2021, en la medida aquí que se reabre la economía, nos volvimos locos consumiendo. La gente estaba desesperada por salir de la casa, y de alguna manera parece que nos hubiéramos consumido lo del 20 y lo del 21 de manera simultánea. Y yo estoy convencido que eso fue lo que pasó. O sea, gastamos mucho dinero, tanto así que los ahorros que habíamos logrado en el 20 se consumieron todos, nos los comimos todos. A principios del 2022 ya no quedaba nada. Eso es importante mencionarlo y tenerlo presente. Entonces, desde ese punto de vista, el consumidor ha tenido recursos suficientes. Por otro lado, Colombia ha venido viendo un incremento sustancial de las remesas desde afuera. Colombia venía registrando más o menos 2% del PIB de remesas hasta antes de la pandemia, 2 puntos del PIB, y en los últimos años estamos hablando de 3 puntos del PIB, particularmente después de pandemia. Entonces, yo sí digo literalmente, eso es como un punto del PIB, pongámosle 13 billones de pesos caídos del cielo, y de alguna manera del cielo desde arriba, porque vienen de Estados Unidos y España principalmente. Y obviamente, imagínense ustedes la persona que recibe sus dolaritos y además ahora lo pasa a una tasa de cambio de 5.000. Es un efecto multiplicador desde el punto de vista del consumidor. Así que eso ha sido importante. Y una vez se acaban los ahorros a principios de este año, empezamos a endeudarnos. Entonces, hoy por hoy, el crédito de consumo está creciendo a ritmos del 20 y pico por ciento, 23, muy alto, el más alto desde el 2011.
Así que el punto es que el consumidor ha tenido muy buenas razones para consumir, pero pues como toda rumba, si uno se la pega muy duro y muy rápido, pues va a llegar el guayabo, ¿no es cierto? Y el consumidor va a empezar a sentir el golpe de habernos consumido todo en cuestión de 18 meses y la economía se va a ir enfriando, se va a ir enfriando. Así que lo que nosotros vemos es una economía que este año crece 7.8 y el próximo año alrededor del 1.3 solamente. Ahora, esto no se puede ver negativamente. Yo sé que hablar de esto frente a empresarios no es fácil, pero la realidad es que les voy a decir lo siguiente. Si yo estoy parado en año prepandemia aquí, por ejemplo, y el PIB era 100 pesos, nosotros esperábamos en general los economistas, los mercados, que el PIB al cierre del 2022 en términos reales fuera 110. Hoy estamos en 120. Es que realmente la economía ha crecido muchísimo más rápido, casi el doble de lo inicialmente esperado. Entonces, tiene todo el sentido que el próximo año la economía se enfríe y se enfríe de manera importante. Pero al final del 2023, de todas maneras, vamos a estar todavía el doble por arriba de lo que nos imaginábamos a comienzos o al final de la pandemia. Eso es muy importante, entre otras cosas porque la economía debe enfriarse para evitar desequilibrios. Y ustedes me van a decir, ¿cuáles desequilibrios? El más importante es inflación. El más importante es inflación. Una inflación del 12.2 está lejísimos de ser sostenible y eso está en buena parte explicado por la alta demanda interna. De otro lado, hay un desequilibrio que ustedes como sector entienden mucho más que otros, que son el famoso déficit de cuenta corriente. La economía está consumiendo tanto de que a pesar de que los precios de exportación de petróleo y gas y carbón están altísimos, el déficit no corrige. De hecho, ha seguido demasiado alto porque estamos importando demasiado. Entonces hay que frenar esos desequilibrios y de ahí particularmente la actuación del Banco de la República subiendo tasas de manera importante. Aquí hago un disclaimer, empezó aquí como una construcción al lado mío y si escuchan algunos martillazos, pues hombre, la verdad es que eso no lo tenía previsto. Bueno, en general, entonces, miren, la confianza del consumidor empieza a descender de manera importante, está en terreno negativo. Esto entonces tiene lógica. La inflación altísima se empieza a comer los ingresos de las personas. El crédito está ya muy caro. Obviamente esa es la intención de subir las tasas de interés, que se encarezca para que la gente frene, la gente y las empresas frenen el ritmo de endeudamiento. Pero ya, digamos, hablar de un crédito hipotecario bordeando 20% es mucho decir, ¿no es cierto? Por otro lado, como un termómetro, la otra vez hablábamos con un colega y decíamos, oiga, puede que al taxista lo del dólar a 5.000 ahorita no le esté afectando, pero ya todo el mundo está chantado, ¿no? Eso para mí es un termómetro, de verdad, es como decir algo anda mal. Eso es una percepción que se genera. Y obviamente el dólar alto obviamente genera inflación, entonces poco a poco se va viendo el efecto. Y por último, la reforma tributaria. Por supuesto, la reforma tributaria tiene un impacto en una parte no menor de las personas, vía pues lo que se aprobó y eso genera menor sentimiento, digámoslo, por parte de los consumidores. Entonces, la expectativa es que el consumo, que ha sido el motor de la economía, se vaya enfriando, se vaya enfriando. No creemos que alcance a contraerse el próximo año, pero va a crecer poco. Eh, el consumo venía creciendo a doble dígito durante casi 2 años, una barbaridad, insisto. El próximo año va a crecer cerca al 1. Digamos que esa es la expectativa y es lo que implica lo que el crecimiento menor del próximo año, pero insisto, después de crecer 11, acordémonos de eso, crecimos 11 el año pasado, 11. Y sobre ese 11, 8, crecer 1, démonos por bien servidos, porque de hecho estadísticamente hablando, uno no podría descartar que incluso nos contraigamos un poquitín en el 2023 simplemente para, digamos, normalizar el cuento. Pero bueno, por ahora la expectativa es que podamos seguir creciendo en el 2023 a pesar de la dinámica reciente. Em, las ventas de vivienda lo muestro es porque pues no es normal que esto pase, que caigan tan duro, aunque aquí hay que aclarar, claro, las tasas hipotecarias muy altas, pero de alguna manera sí creo que el tema político empieza a jugar un rol. Y miren esto, estas ventas de vivienda y esta es confianza de los empresarios. La confianza de los empresarios está empezando a caer fuerte. Y eso era completamente esperable. De hecho, lo que para mí era extraño era que la confianza se mantuviera tan alta antes de elecciones. La realidad es que obviamente se han juntado muchas cosas.
primero, pues el cambio de ideología del gobierno per se genera un golpe de incertidumbre en la medida en que genera incentiva aquí en Cafarnaúm, cuando esto pasa, cuando hay un cambio de gobierno hacia la izquierda, que los empresarios, las personas empiecen a ser mucho más moderadas en sus tomas de decisiones, prefieran esperar y ver qué pasa, en fin, que haya más claridad. Por el otro lado, se nos viene la reforma tributaria que le pega duro a las empresas, duro, duro. Ahorita les muestro los datos puntualmente. Em, y pues una coyuntura de menor crecimiento, subida del dólar, eso le pega a todo el mundo. Y lo del dólar, miren, yo sé que, digamos, ustedes son de lejos, seguramente el sector más favorecido con el tema del dólar, con los cafeteros, bueno, digamos los agricultores en general, o el sector agricultor en general. Em, pero para mí, en lo personal, yo siempre he dicho, y puede ser muy debatible, pero eh, realmente cuanto más alto el dólar, peor para la economía, en su conjunto, en su conjunto. Yo soy un convencido de eso. Inclusive hay un datico por ahí, pero los mejores años para la industria colombiana, la manufactura colombiana, fue en el 2007, porque todavía teníamos de socio a Venezuela y teníamos un dólar bordeando 2.000 pesos. ¿Sí? Entonces, realmente ese debate es muy complicado, sinceramente. Yo creo que el dólar no es la variable para hacernos crecer. Ayuda, sí, probablemente, pero se necesitan otras políticas públicas para que el país crezca. Entonces, obviamente el empresario, que además en su mayoría importa cosas, he hablado últimamente con empresarios exportadores y me dicen, no, pues igual nosotros importamos el insumo, importamos la telita, importamos el químico, importamos, todos importan algo, o la mayoría. Entonces, para mí eso está pegándole duro también a la confianza. Todo este conjunto de cosas es lo que nos lleva a pensar en un menor crecimiento el próximo año, pero de nuevo, si seguimos creciendo, démonos por bien servidos, en mi opinión. Obviamente ustedes están del otro lado, creo yo, y el dólar no es que vaya a bajar muy rápido, ahorita hablamos de eso. Así que por el lado de ustedes, creo que el cuento se lee diferente, afortunadamente. Con respecto a la inflación, es una gran preocupación. La inflación hoy está en 12,2, como decía, y aquí lo que se demuestra es que contrario a lo de que de pronto el mismo gobierno dice, que es que la inflación es casi toda por temas externos, no, la verdad es que hemos crecido tan rápido que todos los precios de la economía están creciendo a unos niveles insostenibles. En realidad, por ejemplo, ustedes ven acá que los precios de los bienes, de los regulados, de los servicios, crecen más del 6-7%. Eso no es sostenible. Es que, de nuevo, la meta del Banco Central es 3%. Y ahorita estamos hablando es de una inflación en promedio que es más del doble, quitando alimentos. Claro, alimentos es lo que más ha subido. Para el próximo año, este rubro es el que nos va a ayudar a hacer caer la inflación. No estoy diciendo necesariamente que los precios de los alimentos vayan a caer. Lo que estoy diciendo es que si se nos quedan pegados arriba, inclusive si se nos quedan altos en los niveles muy altos históricos que están hoy, aún así la inflación cae, porque la variación anual va a ser muchísimo más baja que la que estamos viendo hoy de 30% anual. Entonces, este rubro es el que nos va a hacer descender la inflación, pero bueno, y obviamente la actuación de política monetaria, la subida de tasas de interés, juega un rol en el enfriamiento de la economía, pero hay muchos riesgos, estamos preocupados porque la política pública va a jugar un rol muy importante en el comportamiento de la inflación el próximo año. Entonces estamos hablando del salario mínimo, donde yo no tengo ni idea para dónde va. Por allá un viceministro mencionó la posibilidad de que esté por los lados el aumento del 15%. Y eso está alineado con lo que nosotros veníamos mencionando, porque dijimos, mire, el punto de partida va a ser 13, 14, por ahí va a estar el punto de partida, que es la inflación esperada para este año, tenemos 12, más productividad, que siempre es 1, 1,5, algo por el estilo, así que el punto de partida va a ser por ahí 13 o 14, y están hablando de 15, entonces vamos a ver qué sale. Todo lo que esté por arriba de 14, todo es inflacionario. Así que dependiendo del número final que fije el gobierno, o ese comité tripartito, va a determinar en buena medida lo que pase con la inflación del 2023. Por otro lado, está el tema de precios de gasolina. Ellos tienen que seguir aumentando precios de gasolina, entonces dependerá del ritmo al que lo suban por ese déficit que tenemos en el Fondo de Estabilización de Combustibles. Y fíjense cómo el presidente anunció hace un par de semanas
No tenemos, digamos, hasta ahora no se ha firmado, pero pues seguramente va a salir, es lo que me dicen. Anunció un tema de aranceles a textiles. Eso es pura y dura inflación, ¿sí? Entonces, pues para nosotros los economistas, y no es que me esté lavando la mano, siempre es difícil pronosticar, ahora sí que está siendo casi imposible, porque cuando uno depende es de políticas públicas, pues hombre, ¿cómo pronostica uno eso? Uno tiene un escenario base. El escenario base que manejamos los economistas siempre es un escenario donde hay continuidad del modelo económico, donde se toman medidas económicas o políticas económicas prudentes, en fin. Obviamente, si eso no pasa, pues nos vamos a desviar del escenario base. Nosotros ya estamos incorporando en buena parte, lo hemos intentado, esos riesgos, por eso vemos una inflación del 7.5% el próximo año. Eso es altísimo, y de una vez lo digo, es altísimo, es insostenible, y lo digo porque la gente me pregunta, me dice, ay, pero es una caída importante, de 12 a 7,5. Hombre, es que, de nuevo, es como el crecimiento económico. Después de una inflación el año pasado de 6, este año 12. Otro 8, es una barbaridad, es una barbaridad. De hecho, en los demás países del mundo, en Latinoamérica, lo que estamos esperando es que la inflación converja al 4, a datos más cercanos a la meta. Aquí lo que estamos diciendo es que la inflación va a estar desviada otra vez más del doble de la meta del Banco de la República. Eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que, por ejemplo, el salario mínimo va a ser un poco más alto de ese 13-14, porque estamos asumiendo que los precios de gasolina se suben, porque estamos asumiendo que el dólar va a estar en promedio más alto de lo que pensábamos antes. Eso va a pasar, ¿no es cierto? Y obviamente ahí el Banco de la República tiene un trabajo duro que hacer, porque hoy la tasa está al 11%, vemos que suba al 12% entre diciembre y enero, y esperemos que se pueda mantener ahí. La gran pregunta es si puede bajar tasas de interés el próximo año. En principio, si todo sale como pensamos, con una inflación que desciende un poco, que el crecimiento se modera, el Banco de la República debería tener espacio para bajar un poco la tasa de interés. Pero de nuevo, y quiero hacer énfasis en esto, si el banco tiene o no la capacidad de bajar tasas el próximo año, va a depender del gobierno. La política fiscal debe ir completamente coordinada con la política monetaria. Si el gobierno, por alguna razón, voy a decir cosas que esperemos no pasen, es solo un ejemplo, si el salario mínimo sube 18 o 20, si hay un arancel del 40% a textiles y otras cosas, si la gasolina se nos trepa a 13.000 pesos, no creo que pase, pero digamos ese tipo de cosas, solo un ejemplo, y el dólar se nos queda en 5.100, no, pues la inflación el próximo año va a ser más arriba de 7,5 y el banco no va a tener mayor espacio para bajar tasas de interés. Entonces, estamos viviendo el día a día, esa es la realidad. Hasta que no haya claridad con respecto a esos puntos relevantes, va a ser muy difícil poder tener unas expectativas mucho más claras alrededor de lo que puede pasar pues, con las variables económicas en general en la economía. Esta es la tabla del recaudo final esperado por parte del gobierno de la reforma tributaria que se acaba de aprobar la semana pasada en el Congreso. Vamos más o menos por 20 billones de pesos entonces de recaudo, pero miren lo que yo quería hacerle énfasis. De los 20 billones el próximo año, personas jurídicas ex petróleo son 4 billones y aquí en otras medidas está lo de zonas francas. Entonces, estos son 5,5 billones contra 3 billones de personas naturales. Y sumen lo de petróleo, que es esto del subsuelo, es una barbaridad. El 86% del mayor recaudo tributario lo van a poner las empresas. Cuando ustedes miran al 2026, ya las petroleras no ponen tanto, porque los precios del petróleo caen, se asume eso, pero entonces sumen personas jurídicas más impuestos aquí, mal contados 10 billones, más otros dos acá, 12 contra 4 de personas naturales. Entonces, cuando está la discusión de si la reforma va a afectar el crecimiento económico o no, pues para mí la respuesta es de una, obvio que sí. Y por eso también es que se prevé que el próximo año crezcamos alrededor del 1%. Eso ya está incorporando esta posibilidad. Ahora, voy a hablar del otro lado. Del otro lado, la realidad es que para mí, en lo personal, esta reforma no tiene ideología política. Esto es la misma reforma de toda la vida. Llevamos 16 reformas tributarias en los últimos 30 años y esto es más de lo mismo. Inclusive, me atrevo a decir que esta reforma logró cosas que algunos otros presidentes habían intentado y no pudieron, como lo de bebidas azucaradas o un impuesto mucho mayor de dividendos. Aquí hubo unos hitos y unos logros significativos desde el punto de vista fiscal que yo incluso aplaudo, ¿sí? Y más que fiscal, esto por ejemplo es un tema de salud pública, en fin. Si ustedes miran, la reforma es más de lo mismo.
fue cogerla de carrasquilla, quitarle unas cosas que eran como las más inviables políticamente, como lo del IVA y estas cosas, y meterle lo de petróleo. Pero esto es más de lo mismo. Esto no tiene ideología política. Más bien desde el lado fiscal también se da una buena señal, y eso es el otro lado de la moneda, hay que reconocerlo. Se da una señal de que listo, el gobierno quiere gastar mucho más, pero levantó los ingresos. Vamos a ver cómo se la gastan, y eso sí está por verse, porque la gente está muy, nosotros los economistas estamos un poco preocupados de que vayan a coger los 20 billones y lo vayan a gastar toditos. No, lo que se está exigiendo por parte de los mercados es que una parte de esos 20 billones se destine a pago de deuda y a bajar el déficit fiscal, porque pues es otro de esos talones de Aquiles importantes que tiene la economía colombiana. Voy cerrando, digamos, voy cerrando, pero me gastaré unos 10 minuticos más en este análisis. Yo quiero volver a lo que les dije antes de cuando hablé del dólar, pues de hecho aquí tengo la gráfica de dólar. Yo les decía, ¿tiene sentido que el dólar en Colombia está en máximos históricos? Mi respuesta categórica, sí, tiene todo el sentido, por lo que está pasando con el dólar global. ¿Tiene sentido que esté en 5.000 pesos? No, no tiene sentido. O no tiene sentido económico. Esto que ustedes ven acá es el dólar en Colombia, desde que arrancó el gobierno Petro desde junio. Somos la segunda moneda más devaluada del mundo, con el peso argentino, nos damos la mano. Eso pues no es comparable, o sea, Argentina para mí eso es otro cuento, ¿no es cierto? Realmente somos para mí la moneda más devaluada del mundo desde junio. Miren cómo diverge el comportamiento de la moneda del resto de monedas de Latinoamérica. Nosotros hacemos un modelo, digamos, lo voy a explicar en simples palabras, y es, tratamos de decir, oiga, el dólar dónde debería estar según fundamentos económicos, según dónde está el petróleo, dónde están las tasas, dónde está el crecimiento económico, según eso, dónde debería estar el dólar. Y lo que me está diciendo el modelo es que hay un 50-60% del comportamiento reciente del dólar en Colombia que no se explica por esas variables económicas. Pues ustedes concluyan, lo que aquí dice residuo. Pues yo asumo que es incertidumbre política. Entonces, si lo queremos ver de alguna manera, de los 1.000 pesos que ha subido, digámoslo mal contados, desde la primera vuelta presidencial, 1.000 pesos, ha sido un poco más, pero pongámosle, cerrémoslo en 1.000, lo que me dice el modelo es que entre 500 y 600 pesos no se explica por temas de petróleo, ni por el mundo, ni por nada, sino por algo interno. Eso es lo que me está diciendo el modelo. ¿Sí? Entonces, ahí dejo, digamos, eso, y es un modelo que ha funcionado muy bien. Me devuelvo y les muestro cómo, por ejemplo, cuando uno mira las acciones, el mercado accionario, esto es Colombia, desde junio, el de peor comportamiento. Cuando uno mira el Credit Default Swap, que es la percepción de riesgo sobre los países, Colombia es el más alto en este momento de los países principales de Latinoamérica, inclusive superando a Brasil, y eso es mucho decir, porque Brasil es un país que tiene 2 notas de calificación soberana por debajo de la nuestra. Recordemos que nosotros somos W más, de hecho aquí está, nosotros somos W más, Brasil es W menos, 2 por debajo. Y esta gráfica, estas dos, se leen igual, me gusta más, esta es más entendible. Esta gráfica nos está diciendo que los inversionistas, así se lee esto, se lo van a leer, cualquiera se lo va a leer así. Los inversionistas en el mundo están inclusive considerando la posibilidad de que Colombia puede perder hasta 4 o 5 grados de calificación soberana. La que hoy es W más, pues dice a B. Miren, Colombia, esta es la tasa que paga un bono colombiano, gobierno colombiano, en dólares a 10 años, 7,5. Estamos pagando más o lo mismo que países W menos como Sudáfrica. Y estamos pagando más que un país como Costa Rica, que es un país que hoy por hoy recibe ayuda del Fondo Monetario Internacional porque entró en crisis de balanza de pagos hace un par de años. Es absurdo, es impresionante. ¿Sí? Yo publiqué esto y el título del gráfico era sobre reacción. Entonces yo decía, ahí no respondo, pero yo les digo a ustedes, yo creo que hay una sobrereacción. De alguna manera, ese dólar yendo a 5.150, bueno, no sé en cuánto está hoy, ahorita hablamos de eso, pero porque salió una noticia no muy buena que digamos anoche,
de hecho bastante mala, para ser honesto. Eh, Se volvió a 4.750 y ahí estamos. Eso de alguna manera señala, sugiere que sí ha habido algo de sobrereacción, que se fue muy arriba, entonces empieza a haber volatilidad, empieza a tratar de devolverse un poco, obviamente ayudado por el contexto internacional también, pero yo creo que ha habido una sobrereacción. Lo que pasa, si ustedes me preguntan, es que la reacción ha estado justificada, ¿sí? Y ya les digo por qué. Entonces, si el dólar se nos devuelve o no se nos devuelve, pues hombre, hay que esperar qué pasa internamente. Yo tengo la sensación, primero, que el mercado ha sobrereaccionado, pero que solamente se va a ir devolviendo y va a estar más calmado en la medida en que haya decisiones internas relevantes. Entonces, acordémonos, ¿cuáles han sido como los factores que han llevado a que el dólar esté a 5.000, en nuestra opinión, o en mi opinión personal, a 5.000, o que nos estén exigiendo tasas más altas que Costa Rica, que ha sido, a mi juicio, lo que ha venido llevando a eso? Bueno, por ejemplo, el 4 de octubre, el presidente cuestionó lo que estaba haciendo el Banco de la República y habló más bien de que se debería imponer un impuesto a la salida de capitales. Ustedes se deben acordar de eso, primero. Eh, perdón, eso fue el 5 de octubre. El 4 de octubre, un día antes, había dicho, literalmente, debemos reformar el marco fiscal. ¿Por qué no endeudarnos más para cumplir los acuerdos de paz? Y justo por ahí era que insistía en emitir deuda para comprar tierra, ¿no? Eh, por esas mismas semanas, la ministra de Minas, fue la última vez que hizo un comentario así de tajante, eh, mencionó que no se iban a hacer nuevos contratos de exploración. Esa fue la última vez que fue tajante. Ya ha venido moderándose un poquito el discurso. Y el 14 de octubre la ministra de Trabajo mencionó la posibilidad de congelar precios de la canasta básica en el 2023. Ni hablar de la reforma pensional que se anunció la semana pasada. El punto es que justamente, y vuelvo a esta gráfica, ustedes ven que esto se vuelve una pared, ¿no? Justamente es entre la primera y segunda semana de octubre. O sea, esto no es coincidencia, evidentemente no es coincidencia. El mercado pasa de largo, empieza a sentir que, digamos, más allá de los anuncios de campaña, se mantiene un mensaje que no es pro mercado y nos empiezan a castigar, nos empiezan a castigar, nos empiezan a castigar. Yo digo que yo tengo el cuero duro porque llevo 3 años viviendo una situación compleja, nosotros, incluso como Credit Capital, nosotros estamos basados en Chile, Perú y Colombia. Hace 3 años en Chile hubo un estallido social que hoy sigue viendo las consecuencias. Hace un año quedó presidente Pedro Castillo en Perú y extrema izquierda, y ahora Gustavo Petro en Colombia. Entonces yo digo, tengo el cuero duro porque para mí esto es un déjà vu. De lo que hablo, lo que digo, lo que me preguntan, pucha, es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo digo que si hace 3 años hubiera grabado en Chile las respuestas y preguntas y conversaciones y las pongo acá, aplica exactamente igual, ¿no? Y digo esto además porque por nuestra experiencia, yo siento que el mercado primero reacciona y después pregunta. Y es lo que hemos venido viendo. Entonces, miren, ante esto, en general, el mercado eh, reacciona negativamente porque pues a nadie le gusta que le hablen de control de capitales ni que le hablan de control de precios. Pero uno se pone después nos preguntan 2 semanas, 3 semanas después, cuando el dólar ya está en 5.000, nos dicen, venga, pero el presidente puede hacer eso. Y la respuesta es no. La respuesta es no. El presidente, él no puede hacer eso. Porque todo lo que tenga que ver con divisas, movimiento de divisas, corresponde a la Junta del Banco de la República. ¿Sí? Entonces, él no puede hacer eso. Pero el mercado lo va entendiendo a poquito, a poquito, a poquito. Lo del tema del marco fiscal o la regla fiscal, no, que vamos a romper el marco fiscal, eso no lo puede hacer el presidente de la República. Eso es ley de la República. Entonces, si aquí queremos volvernos indisciplinados, hay que contar con el apoyo del Congreso. Si ustedes me preguntan a mí si yo creo que el Congreso le daría la potestad al presidente de volvernos indisciplinados, yo les diría, hoy no, no lo veo. No lo veo. Y más después de que el Congreso le soltó al presidente 20 billones de pesos a través de una reforma tributaria. Entonces, que el Congreso vaya a estar dispuesto a decir, venga, te doy 20 billones, pero además ven, indisciplínate y gasta lo que quieras, yo eso no lo veo pasando, la verdad. Sobre todo en un contexto, comentario personal, hablando con muchos analistas políticos, en un contexto donde la coalición de Congreso está pegada, no sé con qué, ¿no? No, eso está ahí, es súper frágil, esa coalición.
donde el conservatismo está metido. En fin, entonces hay que esperar qué pasa porque el presidente, digamos, no se manda solo, ¿no? En algunas cosas. Sí que es lo más importante y porque el dólar está donde está, lo del tema de transición energética. Eso, eso sí es potestad del presidente de la República. Entonces, todos estamos ahí agarrándonos del Cristo, literalmente, para que se echen para atrás. Porque el petróleo es la mitad, bueno, petróleo y carbón es la mitad de las exportaciones. Este año van a ser como 60.000 millones de dólares. ¿Quién reemplaza 30.000 millones de dólares de exportaciones? ¿Quién? ¿No? Por un lado. Petróleo y minería es el 30% de la inversión extranjera directa. Reempláceme eso. Y el 20% de los ingresos fiscales de la nación. Entonces, sobre reacción, tal vez, dólar a 5.000, ¿tiene justificación? Sí. Sí, porque es que si llegan a suspender lo de petróleo y carbón, no sabemos qué va a pasar en este país. Y no sabemos si en 5, en 10 o en 15 años. Y obviamente ya han salido unos análisis bastante ácidos, a mi juicio, pero que reflejan que obviamente el susto es alto si se implementa la política de transición energética como está. Entonces, yo lo que les digo es, lo que el mercado está esperando es moderación, moderación, moderación. ¿Sí? No solo de Ocampo, porque el ministro ha sido el ancla y es súper sensato. Pero el mercado dice, pucha, es que el ministro es prestado, literalmente, es prestado por la Universidad de Columbia. Él se nos va en un día o en un mes o en un año, no importa, igual se va. ¿Sí? Entonces, lo que el mercado está esperando es moderación del gobierno, partiendo por el propio presidente Petro. Eh, Hay mucho rumor de que el tema de petróleo se van a echar para atrás, de que van a dejar la puerta abierta para nuevos contratos. Eso sería una maravillosa noticia. Ayudaría mucho a calmar las cosas. Pero también hay que reconocer que nos viene la reforma a salud, la laboral, la pensional, y eso es ruido y ruido y ruido y ruido y ruido hacia adelante, como la pensional que le apunta directamente a marchitar las AFPs privadas. Eso puede tener un impacto en tasas de interés, en dólar, y además puede tener un impacto fiscal muy profundo a la vuelta de 15, 20 o 30 años, que para muchos pues no importa, pero para el mercado sí. Entonces, digamos que todo esto vamos en el día a día y viendo qué pasa, pero definitivamente lo que el mercado necesita es una moderación. Esta gráfica de dólar nos dice un poco, recogiendo lo que mencioné en nuestro modelo, entonces el dólar debería estar en 4.300, 4.400. Eso es donde debería estar, de acuerdo con los fundamentales económicos. Pero estamos cerca de 5.000. Esta diferencia, ¿cómo se reduce? Con lo que acabo de decir, seguramente. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Ojalá realmente haya moderación. Si ustedes estaban esperando que yo les dijera para dónde va el dólar, lamento decepcionarlos. Yo siempre me caso con un número, siempre, siempre tengo un feeling, una tendencia. Hoy no tengo nada, no tengo nada de feeling, porque siento, miren, y se los digo así abiertamente, me conocen y creo que en la Junta de Azocolflores lo mencioné. Cuando el dólar estaba a 4.000 o 4.200 o 4.300, yo sentía que el riesgo era muy hacia arriba, mucho. O sea, que el balance de riesgos era hacia arriba. Y yo lo escribí y lo mencioné. Pero ya a 5.000 ya no es tan claro. Entonces yo lo que siento es que la probabilidad de que nos vayamos para arriba o para abajo es la misma. Cuando eso pasa, ¿sabe qué hacemos los economistas? Además está como, digamos, empíricamente comprobado. Es, como usted tiene la misma probabilidad para arriba o para abajo, o sea, literalmente que nos vamos a 5.500 o a 4.500, entonces usted pronostique con el spot, con el nivel que está hoy, y tiende a funcionar bien. Si ustedes miran las encuestas hoy, cualquier encuesta, la del Banco de la República, la de Citibank, que tienen encuestas de analistas, ustedes ven el dólar y ya hoy por hoy el mercado está diciendo que el cierre de año va a ser 4.900 y que en un año el dólar va a estar en 4.900. ¿Saben cómo se lee eso? Que no tenemos la más remota idea de lo que va a pasar con el dólar. Porque en otros momentos del tiempo, cuando uno tiene más claridad, al dólar pegarle siempre es difícil, pero uno tiene claridad, yo les diría, mire, eso el otro año va a ser 4.500 o va a ser 4.300, o el modelo le dice a uno va a bajar. Pero como estamos en un momento donde cualquier decisión de política lo manda para un lado o lo manda para el otro, pues entonces cuando uno le preguntan, y de nuevo,
funciona en momentos de alta incertidumbre, está comprobado. Lo mejor es decir, pronostique a 3 o 6 meses con el dólar de hoy, porque teóricamente, si los mercados son eficientes, no necesariamente se cumple, pero es la teoría, si los mercados son eficientes, 4.900, si es que está hoy a 4.900, es el valor donde debe estar el dólar hoy, con lo que conocemos hoy. Ya lo que conozcamos mañana, pues será otro cuento. Yo tengo la intuición, miren, se les juro que yo no he visto cómo abrió el dólar, lo voy a ir mirando acá. Tengo la intuición de que el dólar se nos va a trepar hoy por una noticia que salió ayer. Por el tema de que Alberto Carrasquilla le fue anulada su participación. Ah, bueno, no está pasando nada hasta ahora, 4.906. Le fue anulada su nombramiento en la Junta del Banco de la República. Esto no es bueno. ¿Por qué? Porque el presidente de la República tiene derecho a elegir solo 2 codirectores en su periodo presidencial dentro del banco, que son 7. Entonces nunca logra mayorías, teóricamente hablando, porque tiene al ministro y tiene los 2 que puede cambiar en 2 años, 3. Pero el Consejo de Estado, por un tema de equidad de género, anuló el nombramiento de Carrasquilla, 4. A Carrasquilla lo va a cambiar el presidente de la República. Va a quedar con mayorías en 2 años. Eso no le va a gustar a nadie, no le va a gustar al mercado, no nos gusta a nosotros. Vamos a ver, otra vez, toca esperar qué perfil de codirector nombra el presidente Petro. Él tiene una gran oportunidad para demostrar sensatez y ortodoxia, que es lo que están esperando los mercados. Eso va a ser determinante. Y les voy a poner los extremos. Tienen que nombrar una mujer. Y entonces, por ejemplo, siempre ha sonado, bueno, ella ya estuvo, pero puede volver a ser una Carolina Soto. Carolina Soto, la esposa de Alejandro Gaviria, una economista brillante. Ese tipo de perfiles lo pongo como ejemplo simplemente, porque eso tranquilizaría al mercado. De hecho, Carolina Soto pasó por el Banco de la República. En fin. Pero el otro extremo, Petro dijo durante campaña que él quería miembros más asociados a los sectores productivos. Entonces, en el otro extremo, no sé, extremo, yo espero que no pase, ¿sí? Pero el extremo es, ¿qué tal que ponga alguien de un sindicato? Estoy diciendo cualquier bobada, ¿sí? Ahí va a ser la oportunidad para para mostrar, ¿no? Cuál es el perfil y cómo va a manejar la institucionalidad de algo tan importante como el Banco de la República. Entonces, la noticia de anoche fue muy mala. Lo que pasa es que, insisto, pues él va a tener mayoría en 2 años, no ya. Y en 2 años va a pasar muchas cosas. Pero ahorita, vamos a ver qué tipo de perfil va a poner. En últimas, igual, después de hablar de todo esto, yo sé que uno queda más confundido, de pronto queda preocupado. Yo le digo a la gente, en lo personal, yo preocupado, creo que como muchos o todos, pero no soy pesimista. Yo soy un fiel creyente en la institucionalidad, que es lo que pongo acá. La institucionalidad es Congreso, son empresarios, son los medios de comunicación, que de hecho le están dando harto palo al presidente. Fíjense cómo el presidente, el comportamiento de las encuestas no le está favoreciendo, particularmente. El Congreso tiene una coalición muy débil, la verdad. O sea, eso está pegado ahí con babas, perdón la expresión, pero es como la que nos entendemos. Así que realmente la institucionalidad es relevante. El presidente no es el que toma decisiones solamente, es el Estado sí, el Estado colombiano, va más allá de la figura del presidente de la República. Entonces, es simplemente tener eso presente. Obviamente, todos los escenarios son posibles, pero la verdad es que yo no veo, digamos, grandes cambios radicales en este país. Por el contrario, yo tiendo a decir, en lo personal, por favor, no me malinterpreten nunca ni vayan a poner a mis jefes en este cuento ni a Credit Corp Capital cuando hable de política, pero si ustedes se pueden ver, yo siempre digo lo mismo, yo juzgo a los presidentes por los hechos, por lo que hacen, no por lo que dicen. Y cuando uno habla de hechos, yo tengo una lista de hechos en mi cabeza, como la firma del acuerdo con Fedegan, la reducción de tarifas de energía, la reapertura de la frontera con Venezuela, la aprobación de la reforma tributaria. Eh, yo no veo hasta el momento algo que realmente lo preocupe a uno de manera significativa. Incluso me atrevo a decir, hubo una señal positiva cuando dijo el ministro Prada
que esa propuesta de alargar el periodo presidencial a 5 años no la respaldaba el gobierno y que eso no iba a quedar aprobado. Vamos a ver, pero es una señal positiva. Desde nuestro lado, yo les digo a ustedes que el presidente haya dejado al superfinanciero Jorge Castaño, que viene de 2 gobiernos atrás, lo haya dejado, es una maravillosa noticia. Entonces, de nuevo, aquí nos estamos moviendo más por anuncios, 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 anuncios y anuncios, pero pues hechos, hechos concretos, creo que los que mencioné, que de hecho no veo ninguno negativo per se. Lo de la reforma tributaria, como dije, es otra más dentro del listado de 16 de los últimos 30 años. Entonces, en realidad, hay que esperar y la institucionalidad va a ser muy relevante. Y termino con un comentario que lo deja a uno hasta más optimista. ¿Ustedes han visto lo que ha hecho Roy Barreras últimamente? Roy Barreras, para muchos analistas políticos, el segundo al mando de este gobierno, o el segundo hombre más importante de este gobierno, lleva 3 semanas pidiéndole a los ministros que se pongan a trabajar y a hablar menos. Y segundo, dijo que sin petróleo no hay paraíso y que no estaba de acuerdo con lo que estaba planteando Gustavo Petro. Entonces, la institucionalidad, esperemos a ver qué pasa hacia adelante, pero hasta ahora pues son puros anuncios que nos tienen nerviosos. Habrá que ver si hay moderación o no, esperemos que sí la haya. Bueno, muchas gracias, yo termino ahí, me gasté la hora exacta, espero haya sido útil. Carolina, Daniel, quedo muchísimas pendiente. gracias, de verdad, creo que nos dejas un panorama bastante, pues has cubierto muchos temas. Hola Nicolás, sé que ya estás ahí, pero quisiera hacer, tengo unos comentarios rápidamente que me hacen mis afiliados y quisiera preguntarlo. Algo que le suma la incertidumbre de ayer es el anuncio de Ocampo de una nueva reforma tributaria. De hecho, en el colombiano salió una más, Ocampo anuncia que en 2023 habrá otra reforma tributaria en Colombia. ¿Cómo ven eso en las expectativas económicas? Yo a eso no le pondría mucho cuidado en principio, eso no creo que implique más impuestos, él lo que dijo es que quiere simplificar un sistema que es un caos, lo dijo literalmente, de recaudo en los gobiernos, simplificar algunos impuestos, incluso siempre se ha hablado de eliminar algunos que son realmente como muy nocivos. Entonces, yo por ahora no me preocuparía de pensar en más impuestos. La verdad, yo creo que se van a dar cuenta muy rápido el próximo año que la reforma ya aprobada va a tener un golpe en el sector productivo. Así que por ahí no vería un tema de más impuestos, sino que ellos han venido hablando de hacer mucho más eficiente el tema y que haya un poco más de control de lo que logran recaudar los municipios y los departamentos. Por ahora no le veo así como riesgo al cuento, sinceramente. No. Perfecto. Otro comentario que mencionan es que los brotes y movilizaciones fueron también un impacto dentro de los temas de inflación. Esos paros que se tuvieron El año pasado. han el año pasado, pues generaron eh, Completamente de acuerdo. completamente. En El este Banco de la momento, República hizo un digamos, estudio. El Banco de la República hizo un estudio diciendo que más o menos 9, perdón, estamos en 12%. Bueno, que en la inflación de alimentos, 9 puntos, que están 27, 9 puntos, parece haber sido explicado por el paro. Entonces, 9 puntos, 9 por 2, 18, 2 puntos. La inflación debería estar por el lado del 9%, no del 12%, sin esos paros. Eso es básicamente un poco lo que ha hecho el Banco de la República, porque parece que los paros sí cambiaron el ciclo productivo. Bueno, en fin, ustedes saben más de eso. Pero papa, leche y pollos parece que tuvieron las mayores afectaciones por el paro. entonces el comentario es si, digamos, esa movilización empieza a sentir que Petro no está cumpliendo esas propuestas populistas, ¿cómo se podría ver impactada la inflación? Pues por nuevos paros y por nuevas movilizaciones. Allá hablo un poquito de política y respondo la pregunta. Fíjense cómo la popularidad del presidente Petro cayó, pero lo más impactante es cómo la desaprobación se duplicó de 20 a 40 en la encuesta de Inbamer. Empieza uno a ver claramente la gente pensando, pasó en Chile y Perú, la gente piensa que es que esto se hace de un día para otro, que los cambios se pueden hacer de la noche a la mañana, y empiezan a verse rápidamente defraudados y más con un dólar a 5.000, con una inflación al 12, entonces empiezan a echarle la culpa al presidente Petro, así no la tenga, en buena parte, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la realidad. Y en general, entonces, lo que hemos visto es la gente protestando, más gente protestando en contra del presidente que a favor de lo que convoca el presidente de las marchas. Entonces, yo la verdad no creo que eso vaya a tener un impacto porque no creo que la gente que votó por Gustavo Petro en el muy corto plazo se va a poner a ir en contra de él.
No, sinceramente no lo veo. Y por el contrario, los que protestan en contra del presidente Petro no van ni a afectar las vías, ni los puertos, ni ese tipo de cosas. O sea que yo diría que al principio no veo eso. Creo que es una buena noticia, entre comillas, que el mismo presidente ha convocado a la gente a salir a las calles a, digamos, luchar, como dice él, por las propuestas de campaña y no ha habido mayores movilizaciones. O sea que yo no veo por ahora un impacto como el año pasado, marchas y demás. Obviamente siempre se puede complicar la cosa y uno de los temas que coincidimos con varios colegas es que el otro año, como va a ser de menor crecimiento económico, la tensión va a empezar a subir, ¿sí? Y hay que esperar, Gustavo Petro, qué actitud toma ante eso. Eso es un riesgo, ¿sí? ¿Qué actitud va a tomar contra una economía que no crece y cuando empiece la eh, ¿cómo se dice? Insatisfacción social? Sea culpa de él o no, cuando empieza la insatisfacción por mayor empleo, que porque las tasas, que porque no sé qué, la economía no crece, el empleo no da, ahí vamos a ver qué actitud toma. Pero yo creo que el presidente la tiene dura, muy dura, además porque hay elecciones en octubre del próximo año. O sea que también esa es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuál es la estrategia que debe tomar Gustavo Petro si quiere quedarse con las alcaldías y gobernaciones de los principales países, ciudades y regiones del país? Uno diría debería moderarse, ¿no? O sea, es como la lógica. Pero pues habrá que ver qué pasa. Yo por el tema de político más inflación, me preocupa todo lo otro que dije. Salario mínimo, gasolina, todas esas cosas. Por ahora espero que lo social no tenga un impacto. Ok, y pues había una pregunta en el chat con en dónde debería estar el dólar en este momento, pero creo que tú ya la resolviste. Hay otra relacionada con cuál es el impacto de esa economía subterránea. Y pues aquí me hacen el paréntesis narcotráfico, Narcotráfico, pues sí, siempre me aparece obviamente. la pregunta. Entonces, como que el análisis siempre es sobre el tema formalidad, pero esa economía subterránea, ¿cómo hace el impacto? Miren, eso es imposible de medir. Yo la verdad es que sí he hablado con gente del gobierno, gobierno tras gobierno, con el de Santos, con el de Duque, eh, y la verdad es que cuando ellos hacían unas cuentas, decían que eso no aportaba más de medio punto al PIB. Ahora, puede ser, claro, con dólar hoy y máximos históricos de cultivos, uno diría, le mete un punto al PIB. Harta plata, sí, harta plata, pero eso no hace la diferencia entre crecer el 8, el 12 o el 5. Ese es mi punto, ¿sí? Claro, de alguna manera, lamentablemente, el narcotráfico es una exportación tradicional del país, ¿sí? Pero que eso haga la diferencia de crecer o no crecer, yo soy un convencido de que no, de que no. No es lo clave. Incluso yo siempre pongo en esto unas discusiones que nunca nadie, pues es que es imposible como de concluir, digamos, pero siempre uno debate. A mí, ¿quién me dice que esa plata que Colombia exporta de narcotráfico llega al país y se consume en el país? Yo esa parte no la tengo clara, por ejemplo, ¿sí? Y tocará preguntarle a algún militar o yo qué sé. ¿Quién me dice a mí que si yo vendo 200 millones de dólares, lo que sea, en droga, esa plata llega a Colombia y llega aquí? Yo no estoy seguro. A esos tipos les han cogido cualquier cantidad de plata por fuera del país, ¿no? Inclusive, yo la otra vez decía una cosa, ustedes saben que siempre se ha hablado de que la mejor forma de lavar o por donde más se lava dinero es sector construcción, ¿sí? Y no puede estar peor el sector. O sea, realmente en los últimos años el sector no ha despegado, no ha despegado. O sea, se vende mucha vivienda, pero el sector no crece. Entonces, decir que es que estamos volando por el narcotráfico, no. O sea, yo soy un convencido de que no. Y cuando hablo con gente que sabe más del tema, me dicen, no, hemos hecho la cuenta y sí es una plata, pero no hace la diferencia entre una recesión o no. Ahí llega una pregunta de mano de obra, la respondo de una vez. Nosotros estamos esperando un desempleo mayor el próximo año, evidentemente, netamente por ciclo económico. Y en la medida en que la confianza de los empresarios cae, como mencioné, va a haber un enfriamiento. Al final todo es ciclo. Yo esto digo, es ciclo económico, las empresas van a dejar de contratar. Lo primero que hacen es dejar de contratar, ya está pasando en muchas empresas, lo sabemos, dejan de invertir y al final, en la medida en que eso va pasando, entonces los salarios dejan de subir tanto y al final lo que se busca es la inflación, controlarla. Un colega mío dijo, y me gusta, y lo cito, un colega muy amigo, Juan Pablo Espinosa, en Colombia, me gusta una vaina que dijo, mire, vamos volando a 20.000 pies de altura toda máquina desde hace 2 años, hay que parar a echar combustible, ¿no? O sea, no se nos olvide que esto no, uno no puede manejar el avión y dar la vuelta al mundo de un solo golpe. Entonces hay que echar combustible, bajarle esto un segundito, descansar un momentico en el aeropuerto el 2023. Eso es lo que va a pasar con la economía, nos vamos a enfriar para que en el 2024 ojalá
retomemos el rumbo que veníamos trayendo. Perfecto, Daniel. Pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por esta interesante exposición del panorama internacional y nacional. Entonces te agradecemos mucho Bueno, el estar acá. encantado. Mil gracias por la invitación. Fue un placer. Espero haya sido útil. Saludo a ti y por allá al doctor Nicolás que lo vi ahí. Nicolás Mucha nos suerte. va a acompañar enseguida. Muchas gracias, Daniel. Listo. Cuídense mucho. Que estén muy Pues, bien. Daniel, Chao, chao. Un saludo, Muchas hermano. perfecto, un gracias. abrazo. Gracias. Chao, chao. Que estén muy bien. Hasta luego. Recordarles a todos también que desde Colflores generamos unos boletines estadísticos de las exportaciones del mes. Por ejemplo, tenemos la última disponible es a septiembre. Hacemos una comparación de el mes de septiembre de 2022, la comparamos con septiembre de 2021 y adicionalmente el acumulado enero-septiembre de 2022 frente a enero-septiembre de 2021 y todos estos boletines los pueden, digamos, tener acceso en la ruta de la sostenibilidad. Quisiera comentarles que quien hace estos boletines es Brian Savera, nuestro coordinador de economía. Brian, si quieres, prende un momentico la cámara para que ustedes lo conozcan. Y adicionalmente que en esta ruta de la sostenibilidad también tienen unos informes que hacemos de manera anual, que son boletines de comercio mundial, donde ustedes pueden tener información de digamos, el histórico, el balance de las exportaciones de los principales mercados, de las principales tendencias durante los últimos 5 años. Y con esto ustedes pueden hacer un análisis, una mejor toma de decisiones. Toda esta información, pues generada por Brian Savera, quien, como lo decimos, está ubicada en la ruta de sostenibilidad de Azocolflores. Entonces, Brian, por favor, cuéntanos quién es nuestro próximo conferencista. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta jornada. El próximo conferencista es el doctor Nicolás Mayorga, quien es economista de la Universidad de los Andes. Él cuenta con una maestría en economía de la misma universidad y con una maestría en trading y gestión de activos del ESCA. Fue coordinador del área de administración de portafolios y administrador de portafolios profesionales de la Bolsa S.A., comisionista de bolsa, vicepresidente de inversión y representante legal de la Casa de Bolsa S.A. Grupo Aval, Casa de Bolsa S.A., actualmente es gerente de derivados de la Bolsa de Valores de Colombia. Doctor Nicolás, por favor, adelante. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Solo para confirmar mi conexión. Estamos escuchándote muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un honor volverte a tener aquí con todos nuestros aliados estratégicos muy pendientes de tu conferencia. Listo. ¿Me confirman, por favor, que vean la presentación? ¿Está cargando? Bien. Listo, ahí la vemos. Estamos en la misma diapositiva Bien. de ciclo de financiamiento de una compañía. Entonces, les voy a contar un poquito la historia a capela del tema de Ascenso. Ascenso es una plataforma de crowdfunding que sacamos en la bolsa hace aproximadamente 2 años. Y lo que está permitiendo es que las startups y compañías de menor tamaño logren entrar al mundo del financiamiento yendo directo hacia los inversionistas. No sé si ustedes la han visto, pero lo que sucede básicamente es que las compañías están logrando financiarse con aproximadamente montos entre alrededor de 500 millones de pesos hasta 2.000 millones de pesos, 3.000. La campaña más grande que hemos logrado financiar en Ascenso está alrededor de los 4.000 millones de pesos. Y esto lo que busca es que directamente se conecten los inversionistas con esas compañías. Entonces les pongo un ejemplo. Cualquiera de nosotros tiene, no sé, 200.000 pesos, 1 millón de pesos y puede participar en este tipo de financiamiento a través del crowdfunding, que es una plataforma web donde todo se hace de forma, digamos, tecnológica, automática, y los dineros van directamente hacia las empresas que están necesitando estos recursos a través de la plataforma. Son campañas, como lo llamamos acá en este mundo de Ascenso,
que tienen una garantía para el inversionista otorgada por el Fondo Nacional de Garantías que puede ir desde el 50 hasta el 90% de garantía sobre el crédito que le están haciendo las compañías, y eso lo que permite es disminuir el riesgo de crédito que tienen esas compañías para que el inversionista entre con mayor tranquilidad al mercado. Hasta el momento, el día de hoy, se han financiado alrededor de 170 compañías o 120 compañías, y hemos levantado capital por cerca de 60.000, 70.000 millones de pesos, como les dije, con tickets muy pequeñitos por el lado del inversionista. Estamos hablando de tickets alrededor de 100, desde los 200.000 pesos hasta los 4 millones de pesos, es más o menos los tickets, y estamos hablando de alrededor 12.000 inversionistas que han venido a la plataforma a lograr financiar estas compañías que se han venido a financiar a través de esto. Este sería el primer ciclo de crecimiento del sistema. Luego ya viene el desarrollo del mercado público de valores, y entonces aquí les voy a contar la historia de lo que estamos haciendo en el mercado de capitales, enfocándome en el tema de la financiación sostenible. Eso es una gráfica que muestra el ecosistema del mercado de capitales. Entonces tenemos acá los emisores, que son compañías que vienen a listarse en los mercados, emitir títulos participativos o títulos de renta fija o de renta variable. Tenemos del lado de la demanda todos los compradores, y que son los que están arriba puestos en la diapositiva a la derecha, que son las AFP, las fiduciarias, las personas jurídicas, las sociedades comisionistas de bolsa, los aseguradores, las personas naturales y los extranjeros, que han venido, digamos, a engrosar el sistema o el ecosistema del mercado de capitales, en donde en el centro encontramos los habilitadores, que son estas compañías que permiten que esto funcione. No los voy a aburrir con el tema de cómo funciona el mercado per se. Lo que me interesa cortarles en la conversación es que esto ha venido evolucionando de una forma muy interesante, y hoy en día hemos tenido bastante éxito en el tema de utilizar los mercados públicos de valores para la financiación sostenible. Entonces, seguramente ustedes han oído en las redes, en la prensa, que se han venido listando en las bolsas de valores un tipo, digamos, de instrumentos asociados a la sostenibilidad, que básicamente los estamos dividiendo en dos grandes familias: el tema de los bonos, y eso es un tema simplemente de renta fija o de deuda que las compañías han venido listando en el mercado de capitales, en dos segmentos. El segmento sostenible se divide en un segmento primero, que es la destinación específica de recursos, es decir, si yo tengo proyectos que son verdes, sociales, sostenibles, o naranjas, que son las industrias culturales y creativas, yo puedo financiarme directamente con bonos en el mercado de capitales. Yo no sé si algunos, digamos, en la conversación deben estar sintiendo que todo esto es como demasiado lejano a las compañías que estamos viendo. Yo les quiero, tal vez arrancaría por mostrarles estos diapositivas que muestran lo que ha venido sucediendo en el mercado de bonos sostenibles en Colombia. Entonces voy a arrancar por acá. Aquí ustedes ven lo que se ha financiado en el mercado de deuda sostenible en Colombia. Estamos hablando de alrededor de 5.87 billones de pesos levantados de capital en los mercados públicos de valores, que es esta gráfica que ustedes ven cómo se ha comportado, qué tipo de bonos se ha emitido en Colombia. Alrededor de 21 emisiones y 16 emisores han venido a los mercados públicos para adjudicar 5.87 billones de pesos en el mercado. Esto, y aquí les pongo aquí el ejemplo de las compañías que han venido a emitir, arrancó en el año 2017, estamos cumpliendo este año 5 años del mercado sostenible en Colombia, y han venido a lo largo del tiempo pues bastantes compañías a emitir. Los últimos que vinieron fue una compañía que se llama Finanzauto, que tiene una historia relacionada al modelo de negocio en donde financian la compra de autos híbridos y eléctricos con créditos bancarios, y ellos lo que hicieron fue salir al mercado a captar un monto total de 10.760 millones de pesos para poder generar, digamos, esos créditos hacia autos con cambios de tecnología. Y ahí ustedes pueden ver las tasas de interés a las que salen este tipo de instrumentos al mercado de capitales. Evidentemente, lo que podemos ver también en pantalla es como las tasas de interés, como ya seguramente lo vieron con Daniel, pues han venido aumentando en el tiempo. Esto ha tenido el efecto de que ahora las tasas de financiamiento para las compañías pues se han incrementado de forma considerable, pero pues esto evidentemente hace que
digamos, es importante que estemos preparados para niveles de tasas más altos, pero el mercado de capitales siempre ofrece, digamos, con la posibilidad de entrar a buscar otro tipo de fuentes de financiamiento. Entonces, el mercado de capitales per se, lo que permite, pues, es una diversificación en plazos, una diversificación en tasas, una diversificación en inversionistas que vienen a capturar ese tipo de emisiones. Aquí hay un ejemplo puntual de lo que hizo este emisor en Colombia, que es, ustedes lo conocen evidentemente, que es Interconexión Eléctrica, es ISA, con una adjudicación en un bono verde en el año 2020 por 300.000 millones de pesos, con un total demandado de 760.000 millones de pesos. Y la proporción, digamos, que existe entre el total adjudicado y el demandado se conoce como el bid to cover. Entonces, lo que uno puede mostrar en la pantalla es 2.5 veces más de demanda de lo adjudicado. Es decir, la gente, los inversionistas están yendo a comprar este tipo de activos porque les parece muy interesante y porque los portafolios de alguna forma los están empezando a diversificar. Es decir, la sostenibilidad está permeando todo el sistema, el mercado de capitales, pero no solamente el mercado de capitales, sino también el mercado bancario de financiación. En esta gráfica puntualmente ustedes pueden ver quiénes son los que demandan, es decir, el ahorro público que está en las AFPs, en las aseguradoras por sus reservas técnicas y en las sociedades comisionistas de bolsa, pero sobre todo en las AFPs, ha venido a engrosar la demanda que se está haciendo de estos bonos en este caso verdes. Esto es bien importante porque lo que se está generando en Colombia es todo un desarrollo alrededor de las finanzas sostenibles que va a terminar de impactar todo el sistema alrededor de la sostenibilidad. Entonces, yo les quería mostrar un poco esto que está, voy a pasar un poquito los slides para llegar a esto que quería mostrarles acá. Que es el tema, aquí hay un ejemplo de la taxonomía verde que se generó en Colombia. Entonces, ¿por qué les muestro esta historia? Porque lo que sucedió en Colombia es que en la medida en que se desarrolla la sostenibilidad y permea todos los sectores, incluido el financiero, se están empezando a generar necesidades de entendimiento de la taxonomía que hay detrás de qué significa un proyecto verde en Colombia. Entonces, aquí hay un ejemplo puntual para, por ejemplo, el sector de energía, con el que hemos también venido hablando en las últimas semanas, alrededor de qué significa un proyecto, por ejemplo, verde en ese sector. Y eso lo pueden extrapolar a cualquier otro sector. Hay particularidades también para el sector, por ejemplo, agro, o para el sector, no sé, de la construcción. Todos tienen, alrededor de 7 sectores en Colombia tienen su propia taxonomía. Y lo que va a decir, por ejemplo, es esto. Se consideran actividades económicas que pueden, digamos, considerarse como verdes. Ejemplo, en la generación de electricidad. Entonces, si la generación de energía se hace con fuentes renovables y esto apoya la transición hacia una economía baja en carbono y evita la permanencia de tecnologías que no respaldan esta transición hacia las economías bajas en carbono, si yo tengo un proyecto de electricidad que hace esto y que tiene fuentes renovables, se va a considerar verde. ¿Y qué es lo que te va a pasar en el futuro? Lo que va a pasar en el futuro es que al final los bancos, por ejemplo, y también el mercado de capitales, pero pongamos el ejemplo bancario, van a empezar a solicitarles a ustedes en sus proyectos de desarrollo indicadores de sostenibilidad, indicadores asociados al manejo, en este caso, por ejemplo, de la electricidad, o puede ser también asociado a el uso del suelo, por ejemplo, en el tema de la agricultura, la forma, por ejemplo, la tecnología que se utilice para los desechos, el consumo de agua, ese tipo de elementos van a empezar a funcionar. Aquí hay otros ejemplos de qué es lo que se considera, por ejemplo, verde o social. Van a empezar a marcar la forma en cómo el sistema financiero va a ver a los potenciales, digamos, financiadores o las compañías que necesitan financiación para financiar proyectos. Antes simplemente cuando uno iba a los bancos o al mercado de capitales, digamos que a uno le pedían su solvencia más que todo como un elemento fundamental a la hora de prestarle capitales o fondeo a través de estas dos iniciativas. Entonces a uno le medían, digamos, la capacidad de pago, el modelo de negocio, obviamente pues todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, todo lo que tiene que ver con el SARLAF y toda esta historia, pero no se había agregado hasta hace unos años
el entendimiento de cómo era el potencial o cómo es la estructura alrededor de la sostenibilidad y su estrategia de sostenibilidad en los negocios. A medida que va pasando el tiempo, y yo creo que no estamos ya estamos empezando a ver, eso es un tema bien interesante, estamos empezando a ver que las grandes compañías en Colombia, que están asociadas a sectores en donde la transición se tiene que dar a una velocidad más grande, porque los negocios actuales generan, digamos, muchos gases de efecto invernadero, por ejemplo. Les pongo un ejemplo clarísimo que es el sector oil and gas. Están empezando a experimentar, y se los digo porque hace unas semanas tuvimos conversaciones con las compañías de oil y gas en Colombia, están empezando a experimentar cierres, o sea, ventanas cerradas de financiación con bancos. Entonces esas compañías grandes empiezan a ver cómo funciona sus líneas de crédito con entidades que están domiciliadas en jurisdicciones que tienen, digamos, unas restricciones mucho más fuertes en temas de sostenibilidad, y lo que les están empezando a decir los bancos es: aquí no hay posibilidad de financiamiento para compañías de oil and gas. Entonces, ese tipo de comportamientos que estamos empezando a evidenciar en las compañías más grandes en Colombia, pues van a terminar permeando a todas las compañías del sector, cualquiera que sea el sector. Entonces es muy importante ir consolidando dentro de la compañía tal vez dos elementos fundamentales. Uno, el tema de la identificación de proyectos que yo voy a financiar con etiquetas verdes o sociales, como están en pantalla, y ahí ustedes pueden ver reflejado qué es lo que se puede generar, por ejemplo, en el tema de lo social. Un ejemplo puntual puede ser el tema de la mejora de la productividad de los pequeños productores, que puede, digamos, estar impactando el sector o el gremio al cual ustedes pertenecen, o la seguridad alimentaria, las prácticas agrícolas resilientes, o la infraestructura, el acceso a la infraestructura, o los servicios esenciales en educación y salud, o la generación de empleo para pymes. Todos estos proyectos que ustedes estén desarrollando en las compañías y que tengan que ver con lo social, es importante ir mapeándolos, ir estructurando proyectos de este estilo, ir mapeándolos para poder después ir a los mercados financieros a solicitar. Pueden ser préstamos, pueden ser ir a colocar un bono en el mercado público de valores, pero siempre considerando que los proyectos pueden ser etiquetados, que es la forma en cómo se conoce aquí en este sector, en este ecosistema, etiquetados con proyectos sociales. Entonces, la primera tarea es esa. La segunda tarea es que las compañías deben tener, y creo que eso sí lo han venido trabajando alrededor de los años, por lo que pude conversar con Carolina, su estrategia de sostenibilidad en el tiempo. Es decir, cómo la compañía es sostenible en el tiempo. Y aquí sostenibilidad no está entendida bajo la lógica de qué tan amigable con el medio ambiente soy, sino qué tan sostenible es mi negocio en el tiempo. O sea, si va a durar o no va a durar. Y en el caso de ustedes, pues tienen una cantidad de riesgos asociados a cambio climático, por ejemplo, que deben ser muy considerables en el tiempo. Si no estoy haciendo mis temas, por ejemplo, de adaptación al cambio climático que aparece en el centro de la diapositiva, o si no hago la gestión sostenible de recursos naturales y el uso de la tierra, si no estoy haciendo eso como compañía, si no estoy estableciendo la estrategia de sostenibilidad, esto en unos años se va a complicar la historia, porque las fuentes de financiamiento van a ir atadas a la estrategia de sostenibilidad. Entonces, este tema de la financiación sostenible es supremamente importante, y yo diría que esas son las dos cosas que, si se quieren llevar como mensaje de la presentación, son esas básicamente. Es monitorear los proyectos sociales, monitorear los proyectos verdes. La combinación entre estos dos da lo que se conoce como proyectos sostenibles, para poder después pedir financiamiento asociado exactamente a ese tipo de proyectos, que es otra de las tendencias que estamos viendo que está sucediendo a nivel global. Y es básicamente, a uno antes como compañía le prestaban para los efectos de cualquier cosa alrededor de la compañía. Es decir, yo puedo, como en el caso, eso se sigue manteniendo en el tiempo. Eso se sigue manteniendo en el tiempo en el tema de los bonos vinculados al desempeño sostenible, por ejemplo, en donde los recursos son que obtienen las compañías del mercado, en los mercados públicos. Esos recursos pueden ser destinados a fines corporativos, que es como estamos acostumbrados a que nos presten. A mí me prestan X millones de pesos y eso los puedo utilizar con fines corporativos. Quiere decir que me los puedo gastar en lo que yo considere, pero eso a medida que pase el tiempo va a ir cambiando, y eso se va a ir generando otro tipo de dinámicas en la medida en que yo voy a ir
los inversionistas van a ir solicitando y los bancos van a ir solicitando que les muestren los proyectos a ser financiados y ellos van a empezar a financiar por proyecto. La tecnología también va a ir avanzando en ese sentido en la medida en que las compañías que tienen los recursos para prestar a los bancos o el mercado financiero en general va a poder mapear con mucha más tranquilidad cuáles son los proyectos, cómo se están comportando en el tiempo. Les pongo un ejemplo de lo que hemos visto en estos años. Alrededor, por ejemplo, de la financiación verde a nivel global. Vamos a pasar a este slide que está acá. Esta ha sido la emisión de bonos de diferentes categorías a nivel global. En muchísimas compañías, digamos, han venido emitiendo bonos verdes en el mundo. Y les hago este mensaje para que se lleven una idea. Tenemos una plataforma que trabaja en el Banco Mundial que se llama, es una plataforma asociada a los bonos verdes. Ustedes pueden entrar, eso es público, y pueden ver, por ejemplo, los proyectos verdes que está financiando una compañía como Enel, por ejemplo, en el mundo, con el nivel de granularidad de ustedes poder entrar a ver cómo va la granja solar que están desarrollando en X país, con unos indicadores exactamente, digamos, asociados a eso, y eso se vuelve público. Entonces, las compañías que van a los mercados públicos y las compañías que van al sector financiero en general van a experimentar, digamos, un nivel de transparencia, una necesidad de transparentar sus negocios, sus proyectos, para poder obtener financiamiento. Entonces, ese es uno de los mensajes más importantes que yo les dejaría esta mañana, la necesidad de transparencia y que se genera alrededor de este tema, la necesidad de identificar proyectos como los que ustedes ven en pantalla y la necesidad de identificar la digamos, estrategia de sostenibilidad asociada a la compañía. Voy a pasarme esto. Les voy a contar un poquito cómo hay diferentes actores en el ecosistema. Esto ha venido evolucionando en el tiempo. Esto ya es más el camino que se recorre para hacer una emisión sostenible en el mercado de capitales. No los voy a llenar de información sobre esto, pero básicamente lo que les quiero aquí dar el mensaje es que esto ha venido evolucionando en el tiempo. Muchos estándares se han venido construyendo alrededor de lo que es verde, social, sostenible. También, digamos, el tema del manejo de las aguas, por ejemplo. Un ejemplo que hemos visto ya hace un par de semanas, se listó el primer bono azul en el Ecuador, emitido por un banco local. Y básicamente lo que sucede en este mundo de la financiación sostenible es que ese banco recoge en el mercado de capitales un cierto número de recursos y va y los pone en proyectos, o sea, va y le presta a la gente que tiene proyectos que son, digamos, amigables con el agua, con el manejo del agua. En el caso ecuatoriano, pues allá hay una industria pesquera importante o el manejo de tierras, y los créditos que se van a otorgar por ese banco en particular, en el ejemplo que estoy diciendo, pues van a ser otorgados a compañías que están desarrollando temas de cuidado del agua. Entonces, si se fijan, aquí hay un tema de granularidad, capilaridad, especificidad, métricas de los proyectos que se van a desarrollar, que van a terminar de permear todo el ecosistema de financiación sostenible. Bien, voy tal vez a terminar la presentación con haciendo énfasis en este tema, que es el tema de la transparencia y la confianza. Les voy a mostrar esto, por ejemplo. En el mercado de capitales, y esto aplica muchísimo para el tema de la transparencia y la confianza. Los inversionistas que han venido a financiar bonos o que compran acciones de compañías como la que está en la pantalla, y les pongo este ejemplo porque ha sido una de las compañías que más ha desarrollado el tema de la transparencia y el grado de información a los inversionistas. Los inversionistas demandan cada vez más información asociada al tema de ESG, que es como se conoce este tema del impacto social, ambiental y de gobierno corporativo de las compañías, y en general la construcción de estrategias de sostenibilidad. Y cada vez las compañías necesitan mayor, digamos, herramientas tecnológicas para dar a conocer su información a nivel, digamos, de los inversionistas. Estamos hablando del mercado público de valores. Aquí hay una necesidad de generar mucha información hacia el lado de los inversionistas. En particular aquí, por ejemplo, en el caso del Grupo Argos, ellos tienen una página de internet donde muestran, esto también es público, cuando les envíe los slides ustedes los van a poder ver, donde ustedes entran y ven estadísticas de la compañía, en el sentido, por ejemplo, de mostrar cuál ha sido la huella de carbono de la compañía durante los últimos 5 años, o
cuál ha sido la huella hídrica, y así o componentes, digamos, de gobierno corporativo, la equidad de género en la compañía. O sea, hay un montón de estadísticas que se empiezan a generar, pero no solamente se generan alrededor de la compañía, al interior, como estrategia de sostenibilidad, sino lo más importante de todo es que este tipo de información se transmite al público inversionista y al público en general. Es decir, hoy en día las personas y cualquiera de nosotros puede entrar a ver cómo se comporta la estrategia de sostenibilidad de una compañía de este estilo, con un nivel de precisión muy importante, métricas de todo tipo que son, digamos, habilitadas al público en general, de nuevo con el tema de la transparencia de las compañías en los mercados públicos de valores. Yo dejaría ese mensaje, Caro, alrededor del tema de la sostenibilidad y de la información, y es que uno, me voy a ir a este slide final. Tal vez con este mensaje de acá, que es el tema de la sostenibilidad, que ya no es un tema accesorio y necesario. Ustedes, yo entiendo que han venido trabajando la sostenibilidad desde hace muchísimos años. Sé que es uno de los gremios más juiciosos en desarrollar este tipo de iniciativas asociadas a la sostenibilidad y en general al tema de las finanzas y cómo eso es muy importante para el desarrollo de las compañías. Y yo diría que hay 5 como tendencias importantes en el tema de la sostenibilidad para comprobar esa historia, que esto ya no es accesorio sino necesario. Uno, la demanda de los consumidores. Los consumidores desean consumir productos y servicios de empresas que tengan en cuenta su desempeño ASG. En el caso de ustedes, pues la forma en cómo se desarrolla la industria de las flores, la forma en cómo se desarrolla, cómo se cultivan, el cuidado que tienen con el medio ambiente, todo esto va a marcar, y yo sé que ustedes además tienen un nivel de exposición a nivel global muy importante. Todas las certificaciones asociadas al tema ambiental pues deben ser de extrema, digamos, preocupación de ustedes, pero los consumidores van cada vez más a demandar este tipo de cosas. No solamente es cómo, digamos, el producto final está acorde en sus especificaciones técnicas, sino cómo se desarrolló el producto final, con qué tipos de cuidados con el medio ambiente. Esto va a cambiar el comportamiento de las generaciones, nuevos hábitos de consumo, y esto va a impactar, digamos, a las compañías. Segundo, nuevos intereses de los inversionistas. En el caso digamos, de los inversionistas que están yendo a los mercados públicos de valores, pues la necesidad de mitigar el riesgo de sus inversiones. Cuando yo compro acciones de una compañía, cuando yo le presto plata a una compañía a través de un bono, estoy siempre monitoreando el tema del tema de la sostenibilidad. Y los fondos asociados al préstamo o en la inversión en compañías a nivel global van a ir experimentando un aumento bastante significativo en la necesidad de encontrar compañías que tienen, digamos, el cuidado ASG pertinente y sus estrategias de sostenibilidad en el tiempo. La dimensión financiera de las empresas, como yo les venía diciendo ahorita, el acceso al financiamiento va a depender de usted qué tan sostenible es, y el costo de financiamiento también. Si usted no es sostenible, le va a costar más endeudarse. Con un banco o en el mercado de capitales da lo mismo, pero aquí el tema de la sostenibilidad va a marcar la diferencia. El cuarto punto es la gestión de riesgo de las empresas. Los riesgos globales mayores, digamos, que están preocupando más, aparte obviamente del tema de la inflación, que ya lo hablamos seguramente con Daniel ahorita, es todo el tema de la acción climática, la pérdida de biodiversidad, el clima extremo, las catástrofes naturales y medio ambiente. Ya de ustedes pues lo están monitoreando. Y el tema de los requerimientos regulatorios. En 2021, para ponerles un ejemplo, había más de 400 políticas y medidas regulatorias implementadas a todos los niveles, nacionales, subnacionales, regionales, que tienen que ver con finanzas verdes. Y el ecosistema va a incorporar políticas cada vez más estrictas que involucran aspectos ASG para inversionistas y como las empresas. Les pongo un ejemplo de lo que está sucediendo en el mercado de capitales. A los emisores que están listados en la bolsa de valores, a partir del año 2024 les toca revelar su impacto al clima, bajo el estándar que se conoce como TCFD, número 1. Y no solo eso, sino que les va a tocar empezar a revelar digamos, en el año 2024, pero eso hay que hacerlo desde ya, todo lo que tiene que ver con el impacto financiero de la sostenibilidad. Entonces, lo que va a terminar pasando en 5 años, en 6 años, es que así como nos llegaron y nos pusieron todo el tema de las IFRS, que en Colombia se conoce como las NIF, va a pasar, estamos viendo aquí en el evento en donde estamos desarrollando ahorita el tema de la sostenibilidad. Esto va a suceder que en el balance de las compañías van a tener que empezar a introducirse
de forma explícita el costo de los riesgos asociados al cambio climático. Entonces, si ustedes tienen, no sé, cultivos en una determinada zona de Colombia y esa zona es potencialmente con alto riesgo de impacto del cambio climático, eso les va a tocar empezar a revelarlo en el balance de las compañías. Ayer lo estábamos viendo, por ejemplo, compañías de oil and gas que van a empezar a poner dentro del balance el costo de los impuestos al carbono, por ejemplo. Y cuando digo en el balance es que eso afecta el PIB de la compañía, automático. Eso va a terminar pasando en unos 5 o 6 años y hay que estar preparándose para medir, para entender la lógica digamos, de revelación de información y para entender los impactos que va a tener en la contabilidad de las compañías y en general en la forma en cómo me comunico con mis inversionistas y con toda la comunidad que estoy, digamos, impactando en los diferentes frentes en la compañía. Yo creo que con ese mensaje terminaría, Caro, y no sé si hay preguntas en el auditorio. Muchas gracias, Nicolás. Muy interesante lo que nos muestras. Digamos que tengo algunas preguntas. Una es, ¿cómo se puede, digamos, qué conocimiento hay sobre proyectos alrededor del agro? Y obviamente, si nos puedes enfocar frente al tema floricultor, ¿qué se podría financiar con estos temas? ¿Qué proyectos? Todo lo que tiene que ver con la forma en cómo ustedes manejan, por ejemplo, los recursos hídricos. Que supongo yo que es una de las, con pura intuición, Caro, porque no conozco las entrañas del sector, pero supongo que el manejo del agua es muy importante para ustedes. El tema del uso del suelo. Entonces, todo lo que tenga que ver con la forma en cómo ustedes manejan el agua, cómo ustedes manejan los suelos, cómo ustedes están desarrollando, por ejemplo, energías limpias. Entonces, no sé, los cultivos hoy, cómo están llevando la electricidad, qué tipo de energía están consumiendo. Quieren cambiar la forma en cómo se manejan los residuos en el tema. Ese tipo de cosas son proyectos que se pueden financiar de forma sostenible. La taxonomía, y puedo, si quieres, digamos, trabajar un poquito como en el tema de mostrar qué tipo otros de taxonomía están diferenciadas, pero hay un pedazo puntual asociado al manejo del suelo. Eso es muy importante. Entonces, ese tipo de proyectos. Yo creo que es como lo más pertinente en el caso del sector al cual ustedes pertenecen. Hay algunos que están, digamos, en renovación energética con paneles solares. ¿Eso podría ser interesante para ellos? Claro, sin duda, sin duda. Entonces, por ejemplo, les pongo lo que sucede. Un banco colombiano emite un bono y levanta $500 millones y el bono se considera un bono verde. Entonces, ¿qué necesita el banco? Necesita proyectos asociados a la financiación verde en Colombia. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesita? No sé, una empresa floricultura en Colombia dice, yo necesito, me voy a inventar $5.000 millones para hacer mi renovación energética en N cultivos. Voy a cambiar el consumo de energía a pasarme en energía solar y para eso necesito $5.000 millones. ¿Quién me los presta? El Banco X. El Banco X desembolsa. Ese crédito puntual que le está desembolsando a una compañía que está haciendo esa transición energética se considera verde y por lo tanto puede usar los recursos que levantó en el mercado de capitales que eran de un bono verde y los transmite a una compañía para financiar proyectos de ese estilo. Si los proyectos son de una infraestructura, digamos, de una envergadura adicional muy, muy grande y ustedes tienen la capacidad de ir a los mercados de capitales, pueden financiar de forma directa el proyecto sin necesidad de pasar por los intermediarios bancarios. Pero pongo el ejemplo primero porque creo que es la forma en cómo se está gestionando y cómo se desarrolla la financiación en el mundo actual. Y si la empresa, por ejemplo, mide huella de carbono, eso también es... La medición de la huella de carbono, en mi opinión, lo que va a suceder es que al final los préstamos bancarios y el mercado de capitales como un todo va a empezar a exigir la medición de la huella para poder, digamos, desembolsar recursos. Yo les pongo el ejemplo de las compañías que están listadas en la bolsa. Esas compañías tienen que revelar su huella de carbono, además lo van a tener que hacer por regulación, simplemente porque la regulación les obliga a revelar ese tipo de cosas. Y eso yo creo que va a terminar permeando todos los sectores, independientemente si ustedes están listados o no en una bolsa, si sacaron un bono o no en el mercado de capitales. Pero si van a los mercados a financiarse, van a empezar a tener que revelar ese tipo de elementos. Entonces, la huella de carbono, la medición, todo eso es súper importante. De cara no tanto, digamos, a la generación de un proyecto, sino a la sostenibilidad de la compañía, ¿cierto? Y eso nos van a empezar a medir a todos. Pues digamos, las compañías que están listadas y las compañías más grandes a nivel global
ya miden la huella de carbono desde hace ya un tiempo y es fundamental en la conversación con sus inversionistas. Les pongo un ejemplo radical de lo que puede pasar en ese sentido. Una compañía colombiana listada que tiene inversionistas internacionales, por ejemplo, un fondo de inversión europeo, se sienta cada mes con el fondo. El fondo les pregunta, déjeme ver su huella de carbono. Si la huella de carbono sobrepasa los niveles apropiados de ese fondo para invertir en esa acción, la recomendación de ese portafolio manager es vender la acción. Venden la acción. No pueden tener en el portafolio una acción cuya huella de carbono esté superando los niveles, los umbrales que hayan definido ellos como inversionistas, para que se den cuenta de la magnitud que esto tiene. Entonces, ese fondo decide no invertir en esa compañía. Venden las acciones y la acción se puede desplomar. ¿Sí? Ese tipo de presiones es lo que estamos experimentando en los mercados de capitales y yo creo que eso se va a ir permeando alrededor de las economías en diferentes sectores. Entonces, hay que estar en la jugada. Yo sé que ustedes son muy juiciosos en eso, en la medición, en medir y en medir diferentes, digamos, aristas asociadas a la sostenibilidad y no solamente lo ambiental. En Colombia se trabajó, como ya les mencioné, la taxonomía verde, que está asociada a lo ambiental, pero están trabajando en la taxonomía social. Entonces, ¿qué es social en Colombia? Entonces, eso empezar a medir todo eso es súper importante. La equidad de género, la equidad salarial, el impacto, como mencionábamos, en las comunidades, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con componentes sociales va también a empezar a marcar, y en un país como nosotros, como Colombia, pues evidentemente mucho más. Ok, muchas gracias. Aquí me están diciendo que les recuerde a todos los afiliados de Colflores que esta semana justamente hubo una charla sobre la certificación de cómo certificar tu empresa en carbono neutro. Entonces, si necesitan más información, retomar esta conversación, me escriben o a Marta Méndez, que es la directora de Asuntos Ambientales, para retomar este tema para los que no pudieron participar en esa charla. Digamos que muy enmarca también en el tema de sostenibilidad, entender, por ejemplo, ese tema de certificación. Muchas empresas floricultoras son Flor Verde Sustainable Flowers. Estas certificaciones, ¿cómo sirven al mercado? ¿Cómo es un plus para estos mercados financieros? Ese tipo de, digamos, desconozco la certificación que me muestras, pero les cuento un poquito lo que estamos viendo, por ejemplo, en el sector inmobiliario, que debe ser algo similar a lo que ustedes me están contando acá. En el sector inmobiliario, los inmuebles están saliendo con la certificación LEED, por ejemplo, ¿cierto? Eso impacta de una. O sea, los inversionistas dicen, yo no voy a comprar inmuebles que no tengan certificación LEED. Y no pueden entrar a los fondos inmobiliarios, y por lo tanto no hay financiación. Entonces, tener ese tipo de certificaciones, primero, pues supongo yo, Caro, y tú me corriges que las certificaciones que tú mencionas abren los mercados de exportación. O sea, tú no podrás exportar a un país si no tienes la certificación, o te queda más fácil exportar a un país si tienes la certificación. Entonces, eso te permite llegar a mercados nuevos, consumidores nuevos. La angustia que quiero como generar en el conversatorio para que nos movamos y despertemos, si es que no lo estamos ya, es que después simplemente no te van a dejar entrar a los mercados, o no te van a prestar. Ese es el punto. Entonces, si yo sé que ustedes son un gremio súper juicioso y ya tienen certificaciones, ese es el camino. Ese es el camino. Estar todo el tiempo a la vanguardia, certificarse, pero no solo visto desde la forma de entrar a los mercados, participar en nuevos mercados, sino también desde el punto de vista de la financiación, va a pasar ese tipo de cosas. Si no tienes la certificación X, si no eres carbono neutro, en algún momento de la conversación, o no te prestan, o si te prestan va a ser más caro. Ese es un poco el punto grueso de la conversación. Y todo eso va a ayudar allá, a que nos van a monitorear. Lo otro es que nos van a monitorear. O sea, nos van a monitorear. Y la tecnología permite el monitoreo a un nivel de detalle impresionante. Lo que les digo de la plataforma es que uno poder ver que el bono que emitió Celsia para un proyecto verde de la generación de un parque, de una granja solar en La Guajira, y uno poder entrar en una plataforma pública a ver cómo va el proyecto. Ese nivel de monitoreo es absurdo, ¿entiendes? O sea, a eso vamos a llegar. Y en el caso de ustedes, imagínense, o sea, la posibilidad de que alguien vaya y mire cómo está el proyecto de desarrollo verde con las flores etiquetado y si eso cumple o no cumple, eso va a permitir cada vez más la tecnología entrar a ese nivel de escrutinio, digamos, de los proyectos. Entonces, hacer las cosas bien va a pagar y cada vez va a pagar más y hacer las cosas bien desde el punto de vista
medioambiental, social y de gobierno corporativo va a pagar. Punto. Eso es una realidad. Perfecto, muchas gracias. Lo otro que me preguntan es qué tan cerca, qué tan lejos está, por ejemplo, que dentro de las líneas de crédito, un Finagro, por ejemplo, empieza a pedir estos sellos de certificación o estas huellas de carbono, como estos certificados de buenas prácticas en temas ambientales y, pues, como tú lo mencionas, quizás sociales. No sé qué tan, yo no podría contestar qué tan lejos. Sé que Finagro ha estado preocupado por el tema. Sé que el gobierno que está entrando es muy proclive a los temas de cambio climático, todo lo que tiene que ver con lo social. No sé si esté muy cerca. Yo creería que hay otros problemas más apremiantes como los que seguramente demostró Daniel, que ponerle más trabas, digamos, al sistema. Pero estoy seguro que poco a poco se van a ir generando este tipo de necesidades por parte del propio gobierno. Porque además también otra cosa que es importante ver, la cooperación internacional, por ejemplo, o los acuerdos que Colombia ha firmado, pasan por ese tipo de compromisos. No más el compromiso del Acuerdo de París de Colombia. O sea, no más eso. El gobierno tiene esa presión encima. Entonces, eso va a terminar permeando al final el tema de cómo las ayudas del gobierno van a ir a los sectores que mejor hagan la tarea. Entonces, yo diría, más allá de saber si viene o no viene mañana, viene. Y como viene, me preparo para eso. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, vemos que este tema cada vez coge más peso dentro de las decisiones de los inversores, de los consumidores, del mismo gobierno a nivel nacional e internacional. Entonces, pues la invitación es nuevamente en que se apoyen en Nasocolflores. Ustedes saben que tenemos nuestra ruta de sostenibilidad, lideramos los temas de certificación de Flor Verde Sustainable Flowers, también todos estos temas sociales de género, como tú lo mencionas, la equidad de género y demás, pues son temas de primera línea, pues en primer plano, mejor, en Nasocolflores. Entonces, bienvenidos a que se acerquen a nosotros y poderles apoyar en ese tema. No sé, no veo manos levantadas, tampoco veo más comentarios en el chat. Agradecerte nuevamente, Nicolás, por el apoyo.